Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Alan Osuna. Arquitecto, muy buenos días. Buenos días. Arquitecto, por favor, platícanos qué vamos a ver el día de hoy. ¿Dónde nos encontramos? En San Carlos, Sonora, ¿Dónde se encuentra San Carlos, Sonora? ¿En qué parte del mundo? en el Mar de Cortés, pues es el Océano Pacífico, Mar de Cortés, a una hora de Hermosillo, a una hora de la capital del estado, y pues es un pueblo mágico. Excelente. Bienvenidos, jóvenes. Vean qué belleza. Estamos entre el mar y el desierto. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy, arquitecto? Pues este proyecto consta de dos casas gemelas diseñadas para Airbnb. Excelente. ¿Y cómo parte el proyecto? Platícanos un poco del reto, las dimensiones del lote, la orientación solar, la topografía. Pues se adquiere el terreno. Era un terreno un poco accidentado, no al máximo, pero sí un poco con desnivel, ¿no? ¿En cuánto sale el terreno aproximadamente? El costo del terreno, Ajá. aproximadamente 2 millones de pesos. 2 millones de pesos por ¿cuántos metros cuadrados? Son 800 metros. 800 metros, pues Ajá. bastante bien. Tiene Sí. vista al mar allá arriba, ¿verdad? Sí, se alcanza a ver el mar. Ajá. Y pues allá tenemos el cañón del Nacapule. ¿A qué lado? Entonces es el cañón del Nacapule. Qué bonito. No, la verdad que aquí estamos en un paraíso desértico. ¿Y cómo arranca el diseño? ¿Cuál es el tratamiento que le das al proyecto, contemplando que se va a hacer una casa pues, para rentar de vacaciones? Pues mira, se hace de acuerdo a las necesidades, el mayor de recámaras posible. En este caso se hicieron 5 recámaras con 3 baños y un baño y medio baño en el área exterior. ¿Y la orientación solar? ¿Cómo Pues trabaja? tenemos el oriente ¿Qué por este implica? lado Ujú. y el poniente para acá. Pues nos pega el sol en toda la mañana de este lado y ya en la tarde pues tenemos el atardecer por allá, ¿no? Excelente, excelente. ¿Y si te condiciona el proyecto? Pues no, aquí no tenemos tanta restricción, solamente los pasillos de 1 metro por cada lado. ¿Eso es lo que te piden? Sí, Ok. pero pues se hizo un proyecto de 2 niveles y aquí dejamos un área de estacionamiento y pues el acceso, ¿no? Ok. En realidad no se dejó cochera pues porque son huéspedes temporales, entonces pues nomás llegan, entran, están el fin de semana y salen, ¿no? Claro. Casi no la utilizan, pues. Casi no, por eso es estacionamiento. Ok, sin techar. ¿Y cómo fue la topografía? Porque veo que sube el terreno, ¿no? Sí, Estamos en un pues cerro. está un poco accidentada. Ajá. Tenemos 3 metros en la parte más alta al nivel de la calle, ¿no? Ok, bueno, no es tanto, 3 metros. No es tanto. Y aquí tenías drenaje, tenías agua. Pues era un suelo tipo rocoso y pues nosotros tenemos el drenaje a pie de calle y pues hay todos los servicios. Todos los servicios. Excelente. Pues vamos a conocerla. Ujú. ¿Qué materiales estás utilizando? Aquí tenemos travertino. Ok, claro, o sea, todo el proyecto lo vuelcas hacia adelante. Ajá. Qué bonito. Aquí tenemos un asador con cubierta del vitropiso Ankara Interceramic. Todo se hace duradero, macizo, porque como es para renta, para que aguante, ¿no? Intercerámica y parece el mismo travertino, ¿verdad? Ajá, sí. Y aquí tenemos un lambrín. ¿Y estos que son baños, cuartos de máquinas? Sí, aquí tenemos un medio baño. Ah, muy bien. Medio baño de alberca. Igual, el mueble de travertino con su lavabo sobrepuesto. Se ve bien, ¿eh? De verdad que ya no sé cuál es travertino y cuál es. Este, por ejemplo, Y este es tercero. vitropiso y este es Y este sí. ese es travertino. Pero fíjate que trae un buen dibujo la impresión de intercerámica, ¿eh? Sí, Realmente no la notan, jóvenes. ¿Y este cuánto cuesta más o menos? este anda como en 789. Que bueno, más o menos le compite al travertino. Sí,
Ah, fíjense, la regadera, ¿dónde la El colocas? cuarto de bombas y regadera. Interesante. ¿Le diste una película de control solar a las ventanas? No, ¿O es el tipo de vidrio? no es el tipo de vidrio, es Filtrasol. Filtrasol. Ujú. Es que tiene celeste, pues entonces tienes Sí. que controlarlo. Sí, Filtrasol. Y pues tienen las persianas, ¿no? Además. Pero me gusta que le das ese volado. ¿Cuánto miden las terrazas que les das? Unos 50 tiene el volado. Importante, fíjense cómo está trabajando el volado. Y tenemos la el muro del lado izquierdo que lo protege un poco también. Claro, esas cartelas, ¿verdad? Le ayudan al sol. Es que es bien importante porque tienes la vista, no la vas a negar, pero tienes que controlar el sol. Entre más grandes sean las terrazas, más controlado la incidencia solar. Entonces, el acceso es por las ventanas. Sí, sí tenemos la puerta principal aquella Ajá. y es el acceso por las ventanas. No, tienes todo ese paisaje, Acá tenemos una barra. años, Una barra que se realizó de cristal para que no se viera como un volumen, o sea, que afectara la fachada. Entonces hicimos ese cristal templado. Ok. Queda bien, fíjense los apoyos. Y ya cuando Acero inoxidable. cuando hacen una fiestecita, como es de renta, aquí ya se pone un bartender y pues prepara las bebidas. Ah, está muy bien. Ok. Este es el área social completamente abierta, Sí. de vacación. ¿Qué dimensión tiene esta pieza? ¿8 metros? Tiene 5.50 de ancho por 9 metros de largo. 9 metros de largo. Ah, pues El terreno mide 10 por 40, todo el terreno del inmueble, ¿no? Entre los dos inmuebles son 20 por 40. ok. Muy bien. Me gusta. ¿Qué materiales utilizaron acá? Es melamina Ujú. y es cuarzo calacata. Cuarzo calacata. Y ustedes también son fabricantes de Sí. cocinas, ¿verdad? Sí, somos fabricantes. A ver, cuéntenme un poco de su empresa. La empresa se llama Love Maderuca. Es de Hermosillo, Sonora, pero trabajamos aquí en San Carlos. Excelente. Vamos a etiquetarlos, jóvenes. Sí, les voy a presentar a Enrique. Él es el de Love Maderuca. Mucho gusto, Enrique. ¿Qué tal, Abraham? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a presentarles esta cocina que tenemos aquí en San Carlos, Sonora. Es una cocina estilo europeo, con sus frentes de puertas totalmente lisos. Es una cocina con un estilo moderno. Pues contamos con una isla y un módulo de torre caliente, donde tenemos un micro y un horno. Tenemos un micro marca Mave y el horno también marca Mave. Contamos con una campana marca Supra y un refrigerador moderno. Una pregunta, jóvenes. ¿Cuánto cuesta esta cocina para una persona que quiere contratar algo así? Esta cocina ronda alrededor de los 200,000 pesos. Puede fluctuar ahí entre los 100,000 y los 200,000, pero depende mucho también, por ejemplo, de la cubierta que queramos usar y también de los electrodomésticos. En este caso tenemos una cubierta de cuarzo calacata y pues los electrodomésticos es todo eléctrico. El precio ya incluye los electrodomésticos. No los incluye, por eso puede variar un poco. Lo que incluye es la cubierta y los módulos de melamina. En esta cocina estamos incluyendo un tipo de herraje hechizo, le llamamos pull finger, que específicamente es una pequeña ranura y es para no tener en sí herrajes en las puertas. Muchísimas gracias, jóvenes. Muy bien, pues es un área bastante cómoda, muy abierta, conectada a toda la vista y sí se siente, ¿verdad? El control solar. Sí. Ese vidrio está bastante bueno. ¿Qué tipo de marca estás utilizando para los aluminios, para las ventanas? Este es Eurovent. Eurovent, Ajá. Es de Cuprum este. de Cuprum. Pero este no me salió muy bueno, la verdad. Ah, no. Uf, Estaba mejor, es mejor el Ugama, el que te comenté. ¿en serio? Es mejor. Pero es más caro. Es más caro. Es que siempre al final el precio
Es por algo, ¿verdad? Sí. O sea, tiene una justificación. Precio-calidad. Ujú. Pues ahora vamos a conocer el área de recámaras y el segundo nivel. Aquí tenemos una recámara. Ah, ya entendí. Ustedes están viendo las plantas, las secciones. Podemos abrir un poco las cortinas, Sí. por favor. Entonces, generas un patio en la parte de atrás. Ah, y patios privados. Ajá. Sí, sí, como un área de fumadores, haz de cuenta que el que quiera salir Ujú. y aparte tenemos un pasillo de 1 metro también. Ah, o sea, se despega la casa un metro. Sí. ¿Y cómo tienes acceso a ese pasillo? Por el área lateral del pasillo que dejamos de 1 metro de cada lado. Ok. Ah, los baños quedan por fuera. Ajá. Eso es lo de lavamanos por fuera. Se está usando mucho acá, ¿verdad? Sí. Sí, por la cuestión de las rentas, Ujú. que puedan estar haciendo otras actividades, unos en el baño y el otro aquí arreglándose. Está muy bien. Este azulejo es de Interceramic, es el Avalon Grey de los muros. Buenísimo. ¿Este más o menos qué costo tiene? Ese anda como en los 389 pesos, más o menos. Muy bien. Está a buen precio, me gusta la jabonera. Monomandos de Elvex. Ah, sí. Monomandos de Elvex. Saludos a Elvex. Genial. Y aquí este sí es mármol, ¿verdad? Travertino. Ujú. Muy bien. Pues está interesante el concepto, ¿verdad? De dejar los lavamanos por fuera. Y de este lado tenemos otra habitación. Claro, me decías que tiene ¿cuántas habitaciones? 5. 5, ¿no? 5 y una estancia en la principal. ¿Qué capacidad es el aire acondicionado que le dejas a cada habitación? En las habitaciones secundarias tenemos 1 tonelada y en la principal tenemos 2 toneladas. Ok. ¿Qué dimensión tiene esta recámara? Son de 4x4, 16 metros cuadrados. Buenísimo. ¿Y el patio cuánto mide? Se ve que no es muy grande. Tenemos un pasillo de 1 metro. Ah, o sea, este es el pasillo. Ese es el que me pasillo y decías. tenemos un pasillo lateral de 1 metro. Ah, ya entendí. Allá quedó nomás remetida la recámara y por eso le queda más grande el patio, ¿no? Claro. Pero sí está llegando ese patio al lindero, pues. Sí, ese muro es el lindero. Ese muro es el lindero, claro. Y este muro tiene salida hacia la izquierda. Sí, continuamos con el patio, ¿no? Sí, es bien importante, jóvenes, invertir en un buen perfilería de aluminio. Porque si no, al rato vas a tener que poner otra. Y habrás hecho el gasto de 2, ¿verdad? ¿Y este es el baño de quién? No, este es cuarto de lavado. ¿Qué dimensiones tiene el cuarto de lavado? Me gusta porque se ve compacto. Tiene 1.80 como por 2.80 más o menos. Esa es la clave. Ese 1.80 es la clave. Y este equipo... Ese es centro de lavado, lavadora y secadora. Que próximamente se va a agregar otro porque por la cuestión de que pues se renta mucho Ajá. para que lavar rápido las colchas y las sábanas. Ah, está buenísimo. O sea, estas son una belleza, ¿verdad? Sí, Son súper útiles. Si yo les puedo recomendar, estas son todavía más... sí, son de más carrilla. más guerreras que las otras, ¿verdad? Que son... Sí, y hay refacciones de todas. Y las nuevas pues son digitales y se batalla un poquito más. Se batalla más. O sea, en cuestiones de rentas meto estas, ya que si es una casa residencial, pues las nuevas, ¿no? Claro. Sí, no, esas son las buenas, jóvenes. Además que ahorran muchísimo espacio. Ok. Aquí tenemos el cuadro. Oye, platícanos de este cuadro, está bastante bueno. Es un cuadro realizado por Corino, que es una empresa hermana de Logma de Luca. Ujú. Y pues está hecho en varias capas. Es un delfín realizado en varias capas y se pusieron tonos de acuerdo a la casa, ¿no? El gris, Y son capas de MDF, ¿verdad? sí, de MDF. Está súper bueno. Y pues Y también estos barandales, el ¿verdad? barandal también es una celosía, un barandal de tipo celosía, igual realizado por Corino. Muy, muy bien. Aquí tenemos igual otras 2 recámaras. O sea, es el mismo esquema. Sí, el mismo esquema de abajo. Ah, ya. Se repite aquí. Se repite el lavamanos. Se repite el sanitario. Un déjà vu. Pues es que es muy eficiente, ¿verdad? ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 240. Oye, pues son muchos metros para... O más bien, no son tantos metros para tantas habitaciones. Ajá. Seguro que son 240. Sí, son 240. Pero si te fijas, está en módulos, pues aquí es lo mismo abajo y arriba. Sí. Y no tenemos tantas áreas
Sí, casi no hay circulaciones. Sí, tantas circulaciones, ¿no? Está Se súper hizo lo eficiente. más compacta para poder recuperar la inversión también lo más pronto, sin sacrificar que estuvieran amplias las recámaras, que hubiera buenos espacios. Sí, la verdad que lo Y- aprovecharon muy bien. Fíjense el esquema, ¿no? El esquema son los 9 metros, me decías, ¿verdad? Ujú. Son 10 metros de 10 por 40 el terreno, pero la construcción está en 9 metros, porque tenemos que respetar el pasillo de 1 metro. Ah, ok, 9. Entonces a esos 9 le quitas 4 de un lado, o sea, pones este eje a los 4 metros, ¿verdad? Sí. Y te quedan pues prácticamente 4.50 para la otra. Ujú. Que los 40 les dan una versatilidad muy grande, pues, o sea, pueden hacer muchas cosas con tanto fondo. Y que el patio también, el posterior, pues es relativamente pequeño. Aquí, por ejemplo, ahorita me imagino que vamos a tener una vista del cerro, pero que esa vista del cerro, en cuanto llegue el vecino, la van a tapar. Sí, se va a ir. Pero está muy bien, aprovechen, jóvenes. Y pues en realidad no se hicieron closets porque pues la gente que viene es temporal y nomás pusimos estas áreas para colgar la ropa, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue eso en costos? ¿Cuánto te ahorraste? Pues sí me ahorré bastante, pues un closet alrededor de 35,000, 40,000 pesos y este salió 1,200 en Sam's Club. Excelente. Y nadie se ha quejado de que, oye, no tengo closet. No, porque pues tiene los colgaderos y tiene el espacio para poner la maleta ahí abajo, que es lo que llegan a hacer, ¿no? La principal sí tiene su walk-in closet, pero igual le puse un colgadero de los que venden en Amazon, ¿no? Buenísimo. Si te fijas, está bien, o sea, se siente fresco, pues no, la tonelada así para los 16 metros cuadrados de la recámara. Es suficiente. Está muy bien, ¿eh? ¿Y es inverter? Sí, es inverter de Mirage. Mirage. A ver, jóvenes de Mirage, por favor, sean etiquetados y vengan a patrocinarnos. Aquí está el cotorreo. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que es la recámara principal. Eso es todo. Vean la recámara principal. Esta es la vista. Con un lambrín. ¿Y cuánto mide? Tenemos 450. Más, ¿no? Sí, más o menos. Sí, hasta así. 455 por 5 metros. ¿Y cuánto es el promedio de días, noches que se quedan las personas aquí? Pues por lo general es el fin de semana, 2 días y 3 noches. ¿Ok? Y en temporada alta, pues toda la semana. Fresco. Temporada alta, pues viene siendo verano, ¿no? Ujú. Y Semana Santa. ¿Con qué impermeabilizan las cubiertas? Con Fester. ¿Cuál aplican? El vinílico. Excelente, ya saben, hay de varios precios. Está el Fester A, que es muy bueno, hay creo que de 2, 4 años, y está el Acritón, que si son sustentables y les importa el medio ambiente, tenemos el Acritón Green Shield, que está hecho a base de como un 30% de plásticos reciclados, reduce la incidencia solar y genera unas microesferas para que el agua nunca penetre en las losas. Este ya es como un producto muy, muy bueno que les recomiendo yo para que se vayan a 10 años de protección contra el agua. Oye, ¿y qué altura le dejas aquí en los techos? 3 metros libres. 3 metros, está muy bien. Ujú. No, esta recámara está increíble. Cada una con su televisión para venirse a quedarse. Y el Ambrín también lo hicieron ustedes. Sí. No, el lambrín es del de WPC, ¿no? Ah, ya. Sí. Ok. Es de Forte Deck. Forte Deck. Ajá, de Monterrey. ¿Desde Monterrey lo trajeron? Sí. Poco sí. Sí, el dueño es amigo mío y pues me dio buen precio, ¿no? Excelente, pues vamos a etiquetar a Forte Deck. Aquí el aire acondicionado este sí es de 2 toneladas. Es de 2 toneladas, igual inverter. Mirage, ¿cuánto cuesta una maquinita como esta? Este anda alrededor de unos 14,000 pesos, más o menos. 14,000, 15,000 pesos. Bien invertidos, jóvenes. No, aquí la temperatura afuera es de, ¿qué te gusta? ¿40 grados? Más, unos 45 grados en tiempo de calor. 45 hasta 50 grados, ¿sabes? Claro, ¿verdad? Sensación térmica. Y aquí adentro estamos a 17 o 16. Entonces, pingüinos en el desierto. ¿Y de este lado? Pues tenemos una pequeña estancia para el área Estancia gaucha. del área de la recámara principal. Y aquí tenemos un colgadero.
Bueno, aquí se puede quedar otra pareja, ¿verdad? Sí, es sofacama. Los hijos. Ujú. Está muy bien. Colgadero. Claro, aquí me imagino que tenías opción de hacer muchas cosas. Terrazas, Sí, lavamanos exterior. Aquí ya le colocas el muro lambrín. Pues es el mismo esquema de baños en todo. Fueron muy eficientes. Y este vuelve a ser el intercerámico, ¿verdad? sí, el Ankara. Y a ver, platícanos un poco para las personas que quieran construir algo así con ustedes. ¿Cuál es el costo aproximado de metro cuadrado? Aproximado. Aproximadamente 16,000 pesos, entre 16,000 y 18,000 pesos. Con estos acabados. Ajá, con estos acabados. Pues está bastante bien. Ajá, más alberca, ¿no? Más alberca, claro. Pues es competitivo porque están aumentando muchísimo los precios cada año, ¿verdad? Sí, sí, la ventaja aquí que, por ejemplo, el vitropiso en la Moza es buen formato grande y tiene buen precio. ¿Este cuánto Eh, cuesta? Anda alrededor de 400 pesos. Está bien, es 6120. Sí, 60-120 y las puertas interiores son de pino también para reducir costos. El proyecto original pues eran parota, pero para reducir costos se, Y met- nadie se quejó. se metió pino. Ah, pues bastante bien. ¿Y en cuánto tiempo las construiste? Las Eh, construyeron. Esta 11 meses. 11 meses. Ujú. Ah, pues bastante bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo funciona el negocio? ¿Sí se rentan? Pues sí, es muy rentable. Ahorita, pues San Carlos, hay un boom de crecimiento y de turismo. Y pues por lo general la mayor parte del año, yo creo que el 80-90% del año están rentados. ¿En serio? Los fines de semana, ¿no? Entonces, ¿cómo los podemos contactar para que podamos hacer el negocio, comprar un terreno, construir la casa? Ustedes la administran. Sí, tenemos pues una arquitectura que es de construcción y arquitectura y tenemos pues una bienes raíces, que es la que encargada de administrar las casas. Excelente. Ah, Ujú. pues entonces ya tienen el negocio redondo. ¿Y cómo los contactamos? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿O son arquitectura? Osuna Arquitectura y Osuna Bienes Raíces en Instagram y en Facebook. En Instagram y en Facebook. Pues arquitecto Osuna, muchísimas gracias. Muchas Gracias. felicidades por este emprendimiento. Ojalá que cada vez más venga a vivir la gente la experiencia de San Carlos, que la verdad es un lugar que yo creo que todavía muy poca gente conoce. Todavía está como si fuera Los Cabos hace 30 años. Entonces, yo les recomiendo, jóvenes, que se vengan ya, porque estamos muy a tiempo todavía de poder hacer cosas aquí sin que se eleven tanto los precios, porque al rato ya no nos alcanza. Pero siempre, por eso la importancia de llegar a tiempo, ¿verdad? Claro, Siempre llegar a tiempo a la hora de adquirir los terrenos, porque la tierra sube muy rápido. Y a veces compras 2 terrenos, lo dejas 5 años, vendes uno y ya con eso ya puedes empezar tu carrera, ¿no? A construir. claro. Pues arquitecto, muchas felicidades Gracias. y que sigan los éxitos. Gracias. Hasta pronto. Gracias a ti. Ya nos despedimos, jóvenes, con este Delfín, que la verdad me gustó mucho. Se me hizo una obra muy creativa, ¿no? El juego de las capas. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante!